Hola, ¿cómo están? El día de hoy pues amaneció lloviendo y se me antojaron estas mantecadas de naranja, así las conocemos en México, en algunos otros lugares les dicen magdalenas. Yo sé que las puedes encontrar en cualquier panadería y también ya las venden empaquetadas, pero no hay nada mejor como hacerlas en casita para consentir a la familia. Acompáñame a verlas. Para empezar, mezclemos los ingredientes secos. Tengo aquí 200 gramos de harina de trigo todo uso o harina común. Le añadiré 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por maicena o 30 gramos más de harina, aunque la leche en polvo, además de suavidad, aporta sabor. También vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo para hornear y mientras mezclo te recuerdo que te dejo como siempre los ingredientes en la cajita de información y también puedes encontrarlos al final del video. Dejamos a un lado los ingredientes secos y vamos por el azúcar. Yo estaré usando 170 gramos de azúcar a la cual le añadiré la ralladura de una naranja bien lavadita. Esto para que la piel de la naranja libere sus aceites esenciales en el azúcar y así queden con más sabor a naranja nuestros panquecitos. Para ello iré mezclando al inicio con un tenedor, también puedes ir haciéndolo con tus dedos presionando la ralladura con el azúcar y verás cómo esta va cambiando de color y desprenderá ya un delicioso aroma. Pero bueno, vamos ahora a preparar la masa. Para esta receta usaremos 4 huevos que es el equivalente a 200 gramos de líquidos. Lo que sigue es añadirles el azúcar que mezclamos con la ralladura de naranja y vamos por nuestra batidora eléctrica. Batiremos a velocidad media por unos 3 a 5 minutos aproximadamente o hasta que tu mezcla cambie a un color amarillo claro y esté más espesita. Sí puedes hacer este procedimiento con tu batidor de globo manual sin problema, solo que te va a llevar un poco más de tiempo. En fin, después de 4 minutos, esta es la consistencia de mi masa. Como puedes ver, al levantar las varillas y formar una figura, esta no se desvanece rápidamente. En ese momento voy por mis ingredientes secos, los cuales voy a tamizar e incorporar en 3 partes. Comenzaré con un poco. Al tamizar la harina eliminamos los grumos que se causan por la humedad del ambiente o el empaquetado, además que las partículas de harina se airean y esto ayuda a que nuestros panquecitos queden más esponjosos. Mezclaremos esta vez ya con un batidor de globo manual o con una palita y al mismo tiempo vamos a vaciar 60 mililitros de crema para batir o crema de leche en 2 partes. Comenzamos con la mitad como puedes ver en el video y seguimos incorporando. Agregamos la segunda parte de la harina seguida por la crema que igual puedes sustituir por yogur natural o solo leche. Ponemos la última parte de la harina y en este momento añadimos un cuarto cucharadita de sal que va a ayudar a balancear los sabores. Seguimos mezclando, yo esta vez voy a continuar con mi palita con movimientos suaves y envolventes. Y ya por último voy a vaciar 180 mililitros de una mezcla de aceite vegetal y mantequilla derretida, mitad y mitad, aunque ya sabes puedes usar solamente aceite o solamente mantequilla derretida. Y vamos a ir incorporando otra vez con movimientos suaves y envolventes. Mientras hago esto me gustaría invitarte a que me dejes en los comentarios qué te está pareciendo esta receta y si te está gustando te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Ok, lista nuestra masa para las mantecadas o magdalenas. Lo que sigue es cubrirla y dejar en el refrigerador por 1 a 2 horas. Esto va a ayudar a que nuestros panquecitos esponjen bonito en el horno y también a que se forme una montañita en la superficie de cada uno. También unos 15 minutos antes de retirar nuestra masa del refri, encendamos nuestro horno a 200 grados centígrados. Y bueno, te muestro, usaremos un molde para magdalenas al cual ya le coloqué capacillos con una base de 5 centímetros de diámetro. Con esta cantidad de masa llenarás 12 piezas. Y claro que si no quieres utilizar capacillos, lo que puedes hacer es engrasar y enharinar ligeramente cada uno de tus moldecitos. Yo retiré mi masa del refrigerador después de 1 hora. Voy a mezclarla solo un poquito con mi palita con movimientos suaves y envolventes. Como puedes ver, la masa ya está mucho más espesa. Ahora voy a ir tomando porciones con una cuchara de helados que la verdad es que facilita mucho el trabajo, pero no te preocupes que en su lugar también puedes utilizar de las cucharas soperas que todos tenemos en casa.
Nada más que en ese caso deberás agregar a cada capacillo 2 cucharadas de la mezcla, o a que llene solo a 2/3 o hasta 3/4 de su capacidad. Vamos acomodándolos con un palillo y si ves que alguno tiene más que otro, puedes ir distribuyendo para que todos te queden casi con la misma cantidad de masa. Ya listas, llevamos al horno que ya debe estar a 200 grados centígrados. Vamos a hornearlas por unos 15 a 20 minutos o hasta verlas doraditas y esponjaditas. Eso sí, ya que se haya formado el piquito, puedes reducir la temperatura a 190 grados centígrados y dejarlas hasta que estén bien cocidas. Las mías estuvieron listas en 18 minutos y la cocina ya se inundó de su delicioso aroma. Antes de sacarlas del horno, revisa alguna de ellas pinchándola por el centro con un palillo, el cual debe salir limpio. Vamos a dejarlas en el molde de 3 a 5 minutos nada más y pasando este tiempo, con cuidado vamos a transferirlas a una rejilla para dejarlas enfriar completamente antes de consumir. Como pudiste ver durante el video, estas mantecadas o magdalenas son muy fáciles de preparar y así solitas chopeadas en leche o café quedan muy ricas. Aunque una vez frías también puedes cubrirlas con chocolate derretido y chochitos de colores, que así también las encuentras en las panaderías de México. Puedes también hacerlas con chispas de chocolate o nuez. Ya de esta receta hay muchas variantes, pero bueno, esta es la base. Y mira nada más lo suaves y esponjositas que están, perfectas para consentir a la familia. Yo cuando inicié con YouTube y estaba en México, en mi casa las estuve vendiendo por un tiempo y son las que más me pedían. Pero bueno, espero que te haya gustado y sobre todo espero que te ayude mucho esta receta de magdalenas o mantecadas. Agradezco muchísimo a los miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.